Hoy día es miércoles 28 de agosto. Estamos, hermanos, pues en la lección número 9 de este tercer trimestre de este año 2024. El título de la lección para hoy día ahí está, hermanos, en la pantalla. Si algún hermano puede confirmar si se ve o no se ve la presentación, puede dar lectura. Deberes terrenales y resultados celestiales, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Entonces ahí está el título, hermanos, deberes terrenales, hermanos, deberes terrenales y también resultados celestiales, ¿no? Resultados celestiales. A ver, hermanos, ¿algún comentario de este título o tal vez alguna pregunta, ¿no? Ahí está, ¿no? Deberes, hermanos. Ahí dice deberes, ¿no? Deberes eh, terrenales. En esta tierra tenemos deberes que cumplir, ¿no? Entonces hablaremos de esos deberes terrenales y algunos en especial, dado que estamos estudiando, hermanos, la Biblia y en la Biblia estamos en Marcos y ahí en el libro de Marcos vamos viendo de que se va hablando acerca de eh, los impuestos, hermanos, los impuestos en el lugar donde vivimos, en el país donde vivimos, ¿no? Todos los habitantes de un determinado lugar tenemos que pagar impuestos de una u otra forma, hermanos. Entonces, vamos a ver acerca de esos deberes, ¿no? ¿Debemos pagar nuestros impuestos o no debemos pagar impuestos, hermanos? O otras responsabilidades de repente tenemos en la sociedad donde vivimos, ¿no? En el barrio donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, en el país donde vivimos y en este mundo, pues, que estamos todos, hermanos. ¿Qué deberes terrenales tenemos, hermanos? ¿No? Pero también vamos a ver los resultados celestiales. A Hermano, ver cuáles son esos resultados. Sí, hermano Celso. según el título en bíblico, cuestión el tributo, dice, y resurrección. Cuestión del tributo, como dice, está a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y resurrección es la pregunta que no querían reconocer los saduceos, ¿no? De eso se trata seguramente la lección, hermano. Gracias, hermano. Así es, Otra, hermano. Sí. otra cosita, hermano, cuando se trata de cumplir la misión, siempre me ha causado una curiosidad, o no sé, una sonrisa, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, anda a pescar y el primer pescado que pesques, en tu boca vas a encontrar la monedita, con eso págalo. Y pero es una alegría para el Señor. No, no le ha dicho, anda a prestarte del vecino, ni nada, sino hasta los pescaditos hacen su parte, hermano. Entonces, así el Señor cumplía pues, la misión. Entonces, lo que es de César a César, lo que es a Dios, hermano. Pero para tales casos no hay ni un problema, ni una dificultad, hermano mío. Muy bien, sí, pues, hermanos, ahí está, ¿no? Esta lección que va a hablarnos justamente de, ¿no? De las enseñanzas de nuestro Señor Jesús respecto a las responsabilidades que tenemos en esta tierra, como también espiritualmente nuestra responsabilidad frente a Dios, ¿no, hermanos? Entonces, tal vez puedan surgir preguntas, hermanos, ¿no? ¿Y qué pasa si hay situaciones o de repente deberes o obligaciones, ¿no? Que un determinado país impone a sus habitantes, pero que están en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que hacer caso, ¿no? A ver que eso podría ser una pregunta, ¿no? Hermano Porque hay Justo, países. Sí, 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 hermana. Sí. eh, bueno, lo primero es que Dios nos pide y nos ordena que nosotros debemos ser respetuosos de las autoridades terrenales porque Él las ha puesto, Él les ha permitido estar en ese sitio.
y debemos ser respetuosos de las leyes también terrenales. Y no solamente eso, nosotros debemos orar por nuestros líderes, ¿cierto? Por la gente que dirige la nación, por todo ello. Pero lo otro que dice Jesús es a Dios lo que es de Dios. Dios es lo primero en nuestra vida, ¿cierto? Es el primer mandamiento, es cierto, es para que Él sea nuestro, lo más importante en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, cuando vaya en contradicción lo que es terrenal con lo de Dios, debemos primero poner a Dios allí, valga la redundancia, ¿cierto? En primer lugar. Muy bien, hermanos. Ahí está la aclaración, hermanos, ¿no? Cuando uno se encuentra en ese conflicto, ¿no? De que de repente los deberes que impone el gobierno pueden estar, ¿no? En contra de los deberes que Dios nos da. Entonces, como dice el apóstol, ¿no? Los apóstoles, es lícito, es correcto, hermanos, hacer caso a Dios antes que a los hombres, ¿no? En esos casos, ¿no? Donde hay ese conflicto, ¿no? Bueno, Muy bien. justo, Sí, hermano Marcelino. buenos días con todos, Buen día, hermanitos. hermano. En San Marcos 12:24, la explicación está en palabras de vida, el gran maestro dice más o menos así. ¿No sabéis que las escrituras ni la potencia de Dios los declaró culpables de enseñar como doctrinas mandamientos de hombres? Marcos 7:7. Aunque ellos eran los maestros de los oráculos divinos, aunque se suponía que entendían la palabra, no eran hacedores de la misma. Satanás había cegado sus ojos de tal manera que no viesen su verdadera importancia. Todos los milagros que Jesús realizó fueron para bendecir a los que los dirigentes judíos abandonaban, despreciaban y no querían ayudar. Fue amado por la gente común porque era el restaurador, el gran médico. Todos sus beneficios eran luz del cielo. Mediante sus buenas obras, trató de inducirlos a aceptarlo como su salvador personal. Su vida era fragante, con sabor de vida para vida. Trajo la luz del sol al corazón y al hogar. Acudían a él afligidos y se iban alegres. Con himnos de alabanza se ofreció a sí mismo para que ellos le dieran hogar un lugar debe ser, en sus corazones. Pero ellos, los dirigentes judíos, no lo querían recibir mientras pretendían guardar la ley. La invalidaban mediante sus acciones. Aunque tenían ojos, no veían debido a la ignorancia que había en ellos por la dureza de su corazón. Bueno, yo creo que Jesús vino a dar una clara enseñanza de servir, aún cumpliendo con sus impuestos que debía pagar. Él preguntó a sus discípulos, dijo, ¿qué os parece? ¿Quién debe pagar los impuestos? ¿Los extranjeros o el hijo de la familia? Los extranjeros. Pero para no ser trabosos, anda, ve, pesca el primer pescado, encontrarás allí una moneda, paga por ti y por mí. Cumplió con las obligaciones civiles y nosotros también debemos hacerlo con alegría, pero priorizar las cosas de Dios en primer lugar, claro. Muy bien. Gracias, hermano, por tu comentario. Hermanos, en este mundo, pues aquí estamos, ¿no? En este mundo, en esta tierra, ¿no? Y estamos en un determinado país, en este caso Chile, bueno, Perú, o el hermano que está en Japón, bueno, o cualquier otro país. Entonces, hermanos, y pues hay, en los países hay constituciones, ¿no es cierto? O sea, se ponen ahí leyes para que todos puedan obedecer, ¿no? Y también otras normas que se ponen, ¿no? Para hacer justicia y en todo aspecto, ¿no? De la vida cotidiana. Bueno, hermanos, eh, me imagino que todo esto surge siempre, ¿no? De grupos de personas que de repente sugieren qué se debe hacer, qué no se debe hacer,
¿no? Se inspiran de alguna manera, yo creo, ¿no? En la palabra de Dios, los seres humanos, ¿no? Siempre tratan de buscar lo que es correcto, ¿no? Porque puede haber algún lugar, ¿no? Donde se diga, no, en este país sí, normal es robar, en este país es normal matar. Podría haber ciertas cosas, pero casi raro, hermanos, ¿no? Aunque hay algunos países supuestamente adelantados que van yendo pues con sus leyes en contra, ¿no? De las cosas, de las leyes que deberían cuidar la vida del ser humano, ¿no? Caso, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, ¿no? Que se legalice en país matar a los niños en formación, ¿no? Que contradicen, ¿no? La palabra de Dios, que dice no matarás, o que la familia no cometerás adulterio, dice Dios, pero sin embargo en los países supuestamente adelantados, ¿no? Como Estados Unidos y Holanda, no sé, países que nos rodean también al Perú, hermanos, pues ahí en Sudamérica casi todos pues están legalizando, hermanos, pues no, el matrimonio entre varón con varón, o sea, directamente destruyendo, pues no, la familia. Entonces, ¿quiénes generan eso, hermanos? ¿Quiénes generan? Son personas, pues, hermanos, grupos de personas que tienen poder y entonces empiezan con la capacidad económica que tienen a generar esas ideas y de repente a pagar con dinero a las autoridades y para que las autoridades, pues, vayan en esa dirección, ¿no? En esa dirección. Que se cumpla esas cosas que contradicen, pues, incluso las leyes naturales, hermanos. Entonces, en el pueblo de Israel, hermanos, en el pueblo judío, así había gentes que eran pues los fariseos. Dentro de la misma iglesia de ese tiempo, o sea, del pueblo de Dios, ahí están los fariseos, que tenían sus propias filosofías, sus pensamientos, cómo debe ser, agarraban los libros de Moisés y entonces ellos querían interpretar todo eso y aumentaron más leyes. Ahí están los saduceos, que ellos, otro grupo de judíos, hermanos, del mismo pueblo, los saduceos, los importados sacerdotes, hermanos, que ellos también no creían en la resurrección, en los ángeles, entonces tenían sus propios pensamientos y también ellos querían así agrupar a las personas según su filosofía, sus pensamientos, sus tradiciones. Ahí están los herodianos que seguían pues a Herodes Antipas, hermanos, con ese pensamiento de que hay que hacer caso a los romanos y todo ello, ¿no? O sea, dentro de los judíos están los herodianos, los saduceos, los fariseos. Bueno, hermanos, miren, se dan cuenta así como en el mundo, o sea, prácticamente se desconectan de Dios. Ahora, hermanos, esta reflexión nos hace pensar en la iglesia. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Acaso en nuestra iglesia hay esas facciones, esos pensamientos humanos de ciertos hermanos que piensan por acá con esta filosofía, otros con esta filosofía se agarran de repente, otros hermanos se aferran, ¿no? A esto, a tales libros, a tales cosas, entonces empieza a haber facciones, hermanos. Pero no debería ser pues así, hermanos, cuando uno se sale, hermanos, de la comunión con Dios, empieza a pensar así humanamente, hermanos, a generar sus propias ideas. Y en el comentario que leía nuestro hermano Marcelino, ahí está aclarando, hermanos, ¿no? Que justamente, ¿no? Las personas pretendiendo estos, o sea, los que tenían el poder que Dios les dio, ¿no? La facultad de poder, ¿no? Enseñar no las cosas de Dios, pero sin embargo, aumentando, ¿no? Sus pensamientos humanos, pues más bien lo desvían a la gente, pues de ese tiempo, ¿no? Y viene el Señor Jesús para corregir todo esto, hermanos, para corregir todo esto, hermanos. Y justamente hacen preguntas, se unen todos ellos, aunque tienen diferentes filosofías, se unen para hacer caer al Señor Jesucristo, porque les dice a cada uno sus verdades, ¿no? Y ellos se unen para matar a Jesús, pues porque no quieren que se les diga, ¿no? Que están mal, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora nuestros deberes terrenales, hermanos, resultados celestiales. De hecho, ¿no? Nuestra iglesia, hermanos, debemos guiarnos solamente por la palabra de Dios. Ojalá que Dios esté guiando nuestros grupos e iglesias, hermanos, y no los pensamientos humanos o de algún pastor o de algún líder. No, hermanos. Todo con escrito está, ¿no? Como el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Escrito está, ¿no?
guiarnos, pues experimentalmente, no solamente teóricamente, sino experimentalmente por la dirección de Dios, hermanos, ¿no? No cambiar esa dirección mediante seres humanos de esta tierra. Bueno, hermanos, vamos a ver acerca de este tema de los impuestos y también de estas filosofías de que no hay resurrección, ¿no? Entonces vamos a ver de ese tema y el Señor Jesucristo aclara, ¿no? ¿No? De que sí hay resurrección. Vamos a ver este asunto, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces siéntanse libres de participar, de preguntar también. Bueno, aquí en primer lugar dice, lee Marcos capítulo 12, versículos 13 al 27. Dice, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué está ocurriendo, hermanos, aquí? ¿Qué está ocurriendo en la lectura de estos textos bíblicos? Vamos a ver qué está ocurriendo, pues aquí, hermanos, y qué verdades enseña nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a ver Marcos 2, 12, 13 al 27. Ahí está en la pantalla, hermanos. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Bueno, ahí dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Qué les parece, hermanos? O sea que seguramente el Sanedrín, que era pues no, el Sanedrín era el grupo de personas importantísimas del pueblo de Israel, ¿no? Los máximos, digamos, ¿no? Como decir, los máximos en el poder judicial, poder político, no sé qué poderes, pero lo máximo de los poderes, hermanos, ahí está. Ellos determinaban, ¿no? Lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. Y todo este Sanedrín, hermanos, de las personas más importantes de los judíos, ¿no? Donde están los sumos sacerdotes, no están los fariseos, los saduceos, hermanos, ahí están los ancianos, bueno, estos los máximos, no recuerdo bien cuántos eran, hermanos, hasta 70 creo que podían ser. Ellos determinaban, pues, hermanos, quién debe vivir, quién debe morir, o sea, ellos daban eso, ¿no? Y ellos para querer matar al Señor Jesucristo, para hacerlo primero legalmente, ¿no? Ellos querían que en algo agarrarle a Jesús, ¿no? Que cometa algún error y acusarle por ese error y matar. Entonces ellos, dice, este Sanedrín, pues manda a los fariseos y a los herodianos para que sorprendan a Jesús, ¿no? Hermano En Josué. alguna palabra, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver qué le dicen. Sí, sí, alguien quiere participar. Sí, hermano, tenemos que tomar en cuenta de que los fariseos y los herodianos eran grupos totalmente opuestos uno del otro. Miren, mientras que los herodianos constituían un partido político que apoyaba al gobierno de Roma y a la dinastía de Herodes, simpatizando además con los valores de la cultura helenista, los fariseos, por el contrario, eran una secta religiosa del judaísmo que se caracterizaban por su patriotismo y por defender los principios de la ley de Dios conforme a la tradición de los ancianos, ¿cierto? Vemos aquí, mis hermanos, cómo la religión y el Estado se unen para ir en contra de Jesús. O sea, se unen únicamente para destruir y para pillar a Jesús en algo para poder matarlo. Así es, muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? El comentario también, hermanos, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los herodianos, pues, hermanos, ¿no? Y entonces, miren, ¿se unen para qué? Para sorprender al Señor Jesucristo, hacerle caer en alguna palabra. Entonces, viniendo ellos le dicen, pues, hermanos, ¿qué le dicen? Maestro, les dicen. Miren la hipocresía, hermanos, miren, ¿qué es hipocresía, hermanos? O sea, así de frente, cuando tú te encuentras con un hermano que es hipócrita o que nosotros podríamos ser hipócritas también, hermanos, entonces podemos estar diciendo, ¿no? Si somos hipócritas, entonces decimos, no, oh, qué buen hermanito, tú eres muy bueno, que esto, aquello. Después que nos separamos, ya estamos hablando, sí, hermano, no, este es así, 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 hablamos todo lo malo, ¿no? Pero en su cara le decimos cosas bonitas, ¿no? De la persona. Miren aquí, hermanos, justamente eso hacen, ¿no? Le dicen al Señor Jesús, maestro, le dice, sabemos que eres hombre veraz, le dice, que dices la verdad, ¿no? Sabemos que eso.
y que no te cuidas de nadie, ¿no? No te cuidas de nadie, porque, Señor, sabemos que no miras tú la apariencia de los hombres, ¿no? Sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Miren, en la cara del Señor Jesús le dicen todas esas cosas, Hermano pero Cristian, detrás, ¿qué están haciendo? Están pensando matarle, hermanos. Eso es una hipocresía tremenda. Sí, hermana, alguien quería decir algo. sí, hermano, es curioso porque si bien es cierto, ellos están diciendo cosas que son ciertas, las están diciendo para pillarlos, sino que, o sea, para endulzarle el oído, como dice la palabra de Dios, pero eran cosas ciertas. Y finalmente, cierto, ellos que dicen todas estas cosas, le están reconociendo como el Hijo de Dios, ¿cierto? O sea, a lo mejor no como el Hijo de Dios, pero le están reconociendo como alguien muy importante. Entonces, es raro cómo se contradicen, ¿cierto? Ellos mismos, por tratar de hacerle un mal, igual dicen lo que realmente es cierto acerca de Jesús. Ujú. Sí, pues, hermanos, así es, ¿no? A eso le llamamos, pues, hipocresía, hermanos. No seamos así hipócritas. Con nuestros hermanos conversamos y le felicitamos, qué bien, hermanito, estás bien, que esto, aquello. Pero detrás ya están chismeando, mira, este hermano está caminando así, así. Eso se llama hipocresía, hermanos, ¿no? Ahí los fariseos, ¿no? Exponentes de la hipocresía, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la pregunta no hipócrita que le hacen? No, bueno, aquí les ¿es lícito, Señor Jesús le dice, ¿no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, ¿es lícito? O sea, ¿debemos pagar nuestros impuestos al César o no? ¿Daremos o no daremos? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, en medio de esa pregunta, hermanos, ¿qué intención tenían ellos? ¿Qué pasa si dice que sí, debemos pagar el tributo al César? ¿Qué hubiese sucedido si decía así? O si decía, no, no debemos de pagar el tributo. Entonces hubiesen encontrado, pues, hermanos, una forma de acusar a Jesús en uno y en la otra dirección. No, hermanos, si decía sí o si decía no, entonces, pues, ahí le hacían caer, ¿no? Y lo acusaban, ¿no? Si decía no, digamos, no hay que pagar impuestos, lo acusaban contra el gobierno romano que estaba oponiéndose y seguramente lo condenarían. Y si decía sí, entonces diría pues, está a favor de los romanos y está en contra del pueblo judío. Ahí también lo acusarían, ¿no? Como que está en contra del pueblo de Israel. Ahí está la pregunta, hermanos, ¿no? Miren estos fariseos y estos herodianos, ¿no? Entonces, la respuesta del Señor Jesucristo, hermanos, no, vamos a ver. Más él dice, ¿no? Ahí, más él dice, ¿no? Más él dice, ¿no? Más él, el Señor Jesucristo, percibiendo, ¿no? Ahí está. Percibe, pues, el Señor Jesús la hipocresía de ellos, hermanos. Entonces, les dice, pues, el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué me tentáis? Miren, en primer lugar, el Señor dice, de frente les dice, ¿por qué me tentáis? O sea, le están poniéndole, pues, una tentación como instrumentos de Satanás, porque Satanás es el que tienta, pues, hermanos, ¿no? Y entonces el Señor Jesús dice, a ver, traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, pues, la moneda, hermanos. No sé qué moneda sería el denario, no sé, ¿no? Entonces traen la moneda, hermanos, y les dice, pues, hermanos, ¿no? Y les dijo, ¿no? ¿De quién es la imagen y esta inscripción que hay en esta moneda? A ver, vean esta imagen de quién es y esta inscripción. Entonces ellos dijeron, pues, ¿no? De César. Entonces ahí está su imagen de César, ¿no? Y la inscripción también ahí. Entonces respondiendo Jesús les dijo, pues, a las personas, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, una respuesta muy sabia, ¿no? De parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no cometió no cayó, ¿no? En la tentación. Más al contrario, dijo, no, cumple las responsabilidades
gobierno que, bueno, aunque estaban oprimidos por los romanos, entonces dar pues no a César lo que está pidiendo, ¿no? César, y lo que pide Dios, hay que dar también a Dios lo que pide, pues, ¿no? Y se maravillaron pues de él, ¿no? Entonces vieron a él, o vinieron a él, dice los, bueno, después viene otra tentación, hermanos, para el Señor Jesús. Pero algún comentario aquí, hermanos, de repente aquí valdría la pena comentar, ¿no? De que nosotros vivimos en esta tierra, en un determinado país o ciudad, y donde tenemos responsabilidades, pues, hermanos, o en un barrio también, ¿no? Puede ser que haya una faena en el barrio, entonces es nuestra responsabilidad de participar de esa faena, a no ser que el día de la faena sea sábado, a veces suele suceder eso, entonces uno tiene que ver, solucionar ese problema de que nosotros no podemos hacer nuestra faena en sábado, sino otro día, ¿no? El domingo o cualquier otro día, ¿no? Entonces, pero sí debemos cumplir nuestra responsabilidad como ciudadanos de esta tierra, ¿no, hermanos? Y es así. Eh, eh, tenemos pues responsabilidades, ¿no, hermanos? No podemos dejar de cumplir nuestras responsabilidades en esta tierra. Ojalá que no se contradigan nada más esas responsabilidades con lo que tenemos, con las responsabilidades que Dios nos da. Bueno, em, más que todo, hermanos, nuestra responsabilidad ante Dios es ser obedientes a los mandamientos de Dios. Y está claro, pues no hay las leyes de Dios y debemos ser obedientes. Y hermanos, si no hay comentarios y preguntas, si tienen, háganlo, hermanos. Vamos a ver, continuamos leyendo, ¿no? En el 18 dice, entonces vinieron a él, dice, los saduceos, hermanos. ¿Quiénes eran estos saduceos ahora, hermanos? Dice que estos saduceos dicen pues que no hay resurrección. Esas eran sus ideas de ellos, ¿no? Los saduceos. Recuerden que estos saduceos, los fariseos, los herodianos, son judíos, hermanos, son judíos que tienen sus propias ideas, filosofías, hermanos, ¿no? Uno y otro. Bueno, Hermano Justo, eh, sí, sí, hermana. para complementar lo que usted dice acerca de los saduceos, ellos eran también una secta minoritaria del judaísmo y entre sus filas se encontraban los personajes más ricos y poderosos de la nación. Por ejemplo, la familia del sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran saduceos. Desde el punto de vista político, normalmente colaboraban con el Imperio Romano, lo que les permitía conservar sus comodidades y privilegios. En cuanto a sus creencias, solo admitían la autoridad del Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, y pensaban que habían sido dados para regular la vida de los hombres en la tierra. De hecho, negaban que hubiera otra vida fuera de la que se vive en esta tierra y ridiculizaban la idea de la resurrección. Tampoco creían en que el hombre tuviera espíritu o que existieran los ángeles o la vida eterna. Por esta razón tuvieron también numerosos enfrentamientos con los apóstoles. Muy bien, hermanos, sí, ahí está, pues, ¿no? El pensamiento saduceo. Gracias, hermana, por ilustrarnos quiénes eran los saduceos, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, le preguntan al Señor Jesucristo estos saduceos, ¿no? Le dicen, maestro, le dicen, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, ¿no? Y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces, lo que me imagino, hermanos, es de que hay el hermano mayor, digamos, ¿no? Tiene su esposa, pero se muere, pues, ¿no? El hermano mayor y deja a la viuda, pues, ahí, sin hijos. Entonces, Moisés había indicado, dice, ¿no? Ahí, ha escrito esto, ¿no? De que eh, el siguiente hermano, ¿no? ¿No? Que le sucedía al mayor, él debía casarse con su cuñada, pues prácticamente, porque ella era viuda. Y para tener hijos y esos hijos tomarían el nombre, pues, ¿no? Del, del primer hermano, ¿no? Para que sí tenga descendencia.
Y entonces, y así ellos hacen una pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué dices tú respecto a esto, no? No. Ahora, miren, hermanos, continúa todavía. Están preguntando de esta manera. Hubo 7 hermanos, ¿no? 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó pues con ella y murió. El segundo también murió. El segundo, no, el hermano segundo, ¿no? Y tampoco dejó descendencia, ¿no? Y el tercero se casó, ¿no? De la misma manera y también se muere, pues, hermanos, ¿no? Y deja viuda, ¿no? Y así los 7 y no dejaron, pues, descendencia. Y después de todos, pues, también la mujer, pues, murió, ¿no? Murió después la mujer. Ahora dice, la pregunta aquí, hermanos, ¿no? O si es que hay resurrección, porque ellos no creen en la resurrección, ¿no? Entonces ellos están preguntando. Entonces, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿no? Porque no creen eso, ¿no? De la resurrección. En la resurrección, cuando resuciten, de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, cuando resucitan, ahora ya resucitó la mujer, resucitó los 7 hermanos. Ahora, ¿quién va a ser el esposo de esa mujer en la resurrección? Esa es la pregunta, hermanos. Y muchos de repente nos podemos hacer muchas preguntas así acerca de la Biblia, de cosas que de repente la Biblia no dice claramente las cosas, cómo van a ser las cosas en el cielo. A veces uno se imagina, se inventa cosas, no, hermanos. Entonces, aquí ellos, los saduceos, piensan que han hecho caer al Señor Jesucristo, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor Jesucristo, hermanos, a esta pregunta? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, pues, no erráis por esto, dicen, ¿no? O sea, ustedes están cometiendo, pues, error en esto, les está diciendo, ¿no? Porque ignoráis las escrituras, ustedes ignoran las escrituras, dicen, ¿no? Miren, hermanos. Y también ignoran qué cosa, el poder de Dios. Ignoran el poder de Dios. Dos cosas aquí dice el Señor Jesucristo, hermanos. Y me imagino, y creo que también, hermanos, en el internet, a veces eh, mucha gente se dice conocer las escrituras, pues, ¿no? Y dice una y otra cosa, hermanos. Y también dicen conocer el poder de Dios, pero dicen una y otra cosa según su propio pensamiento, pues. Eso es lo que está pasando aquí con los saduceos. Los saduceos, hermanos, pues, son judíos importantísimos, sumos sacerdotes y todo, ¿no? De ahí, que están en el Sanedrín, hermanos, y ellos suponen que conocen las escrituras y creen que conocen también el poder de Dios, pero son ignorantes y completamente ignorantes, hermanos, porque no están conectados pues realmente con Dios. No tienen experiencia realmente con Dios, hermanos. No conocen en nada a Dios. Conocen sí la teoría, pero no conocen la práctica. No conocen estos saduceos y estos fariseos y estos herodianos y todos, no los que ahí están, no, no conocen. Claro, dentro de ellos sí había algunos de repente, hermanos, pues caso, por ejemplo, Nicodemo, que era también un miembro, ¿no? del Sanedrín. José de Arimatea también creo que era, a ver si me corrigen, hermanos. Habían, sí, personas que dentro de ellos que creían, aunque estaban en esos, en algún grupo, estaban seguramente, ¿no? Bueno, y algunos, lógicamente, luego se convirtieron, ¿no? Al cristianismo, pero en forma general, hermanos, está hablando de la ignorancia de las escrituras y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando resuciten, dice, de los muertos, ¿qué pasa, hermanos? Cuando resuciten de los muertos, nosotros, hermanos, ¿qué sabemos? Pues nosotros sabemos que creyendo en Jesucristo, teniendo a Jesús, tenemos en este instante vida eterna. Si estamos con Jesús en nuestra vida, ya tenemos vida eterna.
Y si morimos, hermanos, para Dios no estamos muertos, estamos vivos. Solamente estamos durmiendo. Eso es lo que dijo de Lázaro. Lázaro duerme. Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso creemos. Creemos que cuando Jesús venga por segunda vez, va a ser transformado nuestro cuerpo mortal e inmortal, ¿no? A la semejanza del cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Creemos en todo eso, ¿no? Eso dice la Escritura, hermanos. La Escritura lo dice eso. Ahora, no tenemos dudas de eso, pues, hermanos, ¿no? Pero en este caso, hermanos, va aclarando el Señor Jesucristo, cuando resuciten de los muertos, esos 7 hermanos y esa mujer que enviudó, ¿no? 7 veces, ni se, dice, a ver, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, hermanos, sino serán como los ángeles que están en los cielos, hermanos. Miren, hermanos, que lo que dice el Señor Jesucristo. Resucitando, hermanos, ya no hay que nos vamos a casar unos con otros, nada. Yo, mi esposa, vamos a ser como ángeles, ¿no es cierto? Como ángeles, ¿no? No hay ya pues eso de esposo y esposa como hay en esta tierra. Todos vamos a ser hermanos y hermanas, hermanos, ¿no? Así está diciendo el Señor Jesucristo, hermanos, está aclarando. Entonces, claro, uno se imagina cosas, ¿no? Que en el cielo será así, bueno, humanamente uno piensa, ¿no? Voy a ir al cielo a hacer tales cosas, voy a hacer esto, a veces uno habla, ¿no? Como ser humano, cualquier cosa, no se imagina. Pero, hermanos, aquí el Señor va aclarando que en el cielo vamos a ser como ángeles. No habrá matrimonio. Pero respecto a que los muertos resucitan, entonces de eso habla el Señor Jesús. Dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, o sea, recuerden que Moisés, ¿no es cierto, hermanos? Que estaba en el desierto, bueno, 40 años, después de haber estado 40 años en Egipto, iba a ser faraón, pero de ahí pues fue sacado de allí, pues se fue al desierto, a la universidad, digo yo, del desierto, para prepararse para ser líder del Señor. Era pastor de ovejas y también seguramente agricultor, ¿no, hermanos? Entonces, él, cuando se presenta ahí ante Dios, ahí en la zarza ardiente, porque era algo extraño, que no se quemaba la planta, sino ardía con fuego. Y entonces el Señor le dice, Moisés, quita tus calzadas porque el lugar que pisas santo es, porque estaba ahí Dios. Y, y hablando con Dios, dice, yo soy el Dios de Abraham, no, o sea, nuestro Padre Jehová, ¿no? Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice, yo soy Dios. Pero para ese tiempo ya Abraham está muerto, Isaac creo que también, y claro, Isaac también estaría muerto y Jacob también, no sé si Jacob ya estaría muerto, bueno, pero el asunto es de que dice, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Así que ustedes están errando, cometiendo error. Entonces estamos aclarando, hermanos, de que para Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Creemos en Dios, pues estamos vivos. Por más que hemos muerto, estamos simplemente descansando. Así que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El que tiene a Jesús, el que tiene a Jesús, hermanos, tiene pues eh, vida y vida eterna. Bueno, si hay algún comentario, alguna pregunta, pregunten, hermanos. Vamos a terminar con la lectura de los comentarios, hermanos. Aquí nos dice, los líderes religiosos estaban pues tratando de sorprender a Jesús
en algo que pudieran usar, ¿no? Para condenarlo ante el gobernador romano o ante el pueblo. En el caso de esta controversia, hermanos, de este enfrentamiento, la cuestión giraba, pues, hermanos, en torno al pago de impuestos. En esa época y lugar, negarse a pagar los impuestos podía ser interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno romano, ¿no? Un delito grave, pues, ¿no? Era castigado seguramente, era castigado, ¿no? Bueno, eh, y de repente alguien quiere, nuestra hermana, hay una hermanita que está prendiendo su micro, hermana Mari creo que es, quiere participar, hermanita, yo estoy apagando cada rato en su micro. Participe, hermana, libremente. ¿Alguna pregunta? A ver, prenda su micro y puedan participar. Siéntanse libres, hermanos. Muy bien. Entonces, continuamos, hermanos. Entonces, hermanos, no pagar impuestos en ese tiempo era pues un delito grave, ¿no? Entonces, si Jesús decía pues de que no hay que pagar impuestos al gobierno romano, entonces ya lo acusarían, ¿no? Contra el gobierno romano, pues. ¿No? La respuesta de Jesús acerca de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, hermanos, lo puso a salvo de una trampa, hermanos, pero también significó una profunda lección sobre la responsabilidad, hermanos, del creyente hacia el gobierno. Así que, hermanos, nosotros tenemos un gobierno, bueno o malo, lo que sea, hermanos, pero se merece el respeto de nosotros, por más que sea malo, pues son nuestras autoridades. Lógicamente no vamos a hacer nosotros lo malo, sino lo bueno, pues aunque el gobierno no esté actuando correctamente, hermanos. Nosotros cumplir en esta tierra como buenos ciudadanos, ¿no? Esta tierra, las cosas como Dios dice, porque lo que dice Dios va más allá de lo que el gobierno pueda decir, ¿no? Porque un cristiano no roba, no miente, no adultera, no codicia, no honra a su padre y a su madre, ¿no? Entonces, respeta más de lo que pueda decir su constitución de ese país, pues hermanos. Y pues y su relación con Dios también va más allá todavía, hermanos, para hacer lo que es justo y también para demostrar el amor de Dios en esta tierra. El cristiano va más allá de lo que un simple ciudadano de esta tierra, pues, hermanos, va más allá. Así que, hermanos, aquí Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior, o sea, que no esté en contradicción con lo que dice Dios, ¿no? Pero mientras se sujetasen pacíficamente, hermanos, a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Claro, lo primero siempre a Dios y pues y también cumplir con nuestras responsabilidades en esta tierra, hermanos. Hay que pagar nuestros impuestos, en otras palabras. Lo que viene luego, hermanos, es una pregunta acerca de la resurrección de los muertos. Los saduceos eran un grupo sacerdotal, hermanos, que aceptaba solo los 5 libros de Moisés como escritura. No creían en la resurrección de los muertos, ¿no? Estos saduceos. El escenario que presentaron a Jesús fue probablemente, pues, hipotético, ¿no? O sea, algo, ¿no? Que se han imaginado para la pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? De la viuda, de los 7 hermanos que se van a casar, es algo como una hipótesis que plantean, pues no uh, una situación, ¿no? En la cual, bueno, imaginariamente, si eso sucediera, entonces, ¿cuál sería, no, el resultado, no? En la resurrección, ¿de quién sería, pues, no, esposa de cuál de los 7 hermanos? Y tenía que ver con 7 hermanos y una mujer, de acuerdo con la ley de Moisés, hermanos, a fin de preservar la propiedad dentro de la familia. Cuando un hombre moría, hermanos, sin dejar descendientes, su hermano debía casarse pues con la viuda y el prójimo resultante de esa unión era considerado pues
legalmente como hijo del difunto. Ahí está en Deuteronomios capítulo 25, 5 al 10, eso es lo que dice, hermanos, ¿no? Entonces, habría algunas razones por las cuales, pues, había esto en la ley de Moisés, ¿no? Para amparar sobre todo a esta viuda, ¿no? A esta viuda, ¿para qué? Porque una viuda en ese tiempo, hermanos, pues, era lo peor, quedaba, pues, en la tremenda orfandad, bueno, sin ningún apoyo, nada, nada. Un hijo todavía podía, pues, ahí continuar, ¿no? Ya era la esperanza para esta viuda, ¿no? Entonces, había eso, hermanos, ¿no? Procurando desacreditar, hermanos, la doctrina de la resurrección, estos saduceos no querían desacreditar esta doctrina de la resurrección. Los saduceos proponen aquí un dilema moral, pues, ¿no? Dilema moral. ¿De cuál de los hermanos será esposa la mujer cuando ocurra la resurrección, hermanos? Ahí está el dilema, ¿no? ¿No? ¿De cuál? Jesús contrarresta el argumento de ellos en dos pasos, haciendo referencia a las escrituras, ¿no? Y al Hermano, poder de Dios. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? los que estaban haciendo esa pregunta, ese grupo, ¿creían en la resurrección o no creían? Los saduceos no creían, pues los que han hecho la pregunta no creían. Claro, y como no creían, Ajá. ellos sacaron ese asunto, ¿no? Esa pregunta, ¿no? A ver, si hay resurrección, los 7 varones resucitan. ¿Y de quién va a ser la mujer que va a resucitar también? Eso, más o menos era la pregunta, ¿no? Ajá, así es, así es. Muy bien, sí, pues hermanos. Yo recuerdo, hermanos, de que hay personas también que no creen, ¿no es cierto? Que el día de descanso es el sábado. No creen, pues, ¿no? Sí creen que es el domingo, ¿no? Pero ahí yo, donde vivía ahí en el Cusco, en el mercado, había una hermana, ¿no? Evangélica, y guardaba el domingo, y pues yo le mostraba la Biblia y todo, y siempre predicó ahí en el mercado. Y entonces la hermana siempre me venía con una y otra cosa, pues no, para justificar que hay que observar el domingo. Y un día con mucha alegría se me acerca, hermano, hermano, ven, dice, no, ahora sí, ya, como quien dice, ya caíste, hermano, ahora sí. A ver, mira, tú mismo vas a responder. A ver, hermano, dime, a ver, ¿qué cosa hay que dar a Dios? ¿Lo primero o lo último? A ver, dime, hermano. Lo primero, pues, hermano, hay que dar a Dios, lo primero. Hasta, ya caíste, hermano, me dice. No, ya está, ya. A ver, dime, ¿qué día es el domingo y qué día es el sábado? A ver. Bueno, domingo es el primer día de la semana, pues, y sábado es el séptimo día, el último día de la semana. Ahí está, mira, tú mismo has dado la respuesta. Domingo es el primer día de la semana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa hay que darle a Dios? ¿No es el primer día? Entonces, ese es su argumento, hermanos, algo parecido, pues, al Señor Jesucristo también le hacían, ¿no? Eso para justificar, ¿no? Sus creencias. Y así, hermanos, tantos grupos religiosos cristianos hay que buscan no justificar lo que dicen, ¿no? Otros que les gusta tomar bebidas alcohólicas y entonces justifican, dicen, no, ahí está, pues Jesús ha hecho el agua en vino, mira, ahí está. Entonces, por eso, pues nosotros tomamos y así. Tratan de justificar de alguna forma lo que quieren, lo que están haciendo, lo que quieren hacer, pues no, hermanos. Bueno, voy a continuar, hermanos, para terminar el tiempo, nos gana. Dice aquí, hermanos, continuamos. Primero, en primer lugar, hermanos, describe el poder de Dios en la resurrección e indica que la institución del matrimonio ya no existirá, pues, en el cielo, hermanos. Luego, defiende la doctrina de la resurrección, hermanos, apelando a Éxodo 3, hermanos, donde Dios dice que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que, hermanos, pues Dios es Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Jesús da a entender que esto significa que Dios los resucitará, claro, porque están durmiendo también, ¿no? Ellos, ¿no? Ellos no pueden permanecer muertos si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues hermanos. Porque si fuera Dios y Abraham nunca va a resucitar, Isaac nunca va a resucitar, Jacob nunca va a resucitar, entonces sería Dios de muertos. Pues no, no, pues no es así. Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar, hermanos, así como nosotros también que creemos en Jesús.
Descansamos, pero cuando venga Cristo vamos a resucitar, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Quiénes están por ahora, no es cierto? O sea, Abraham, Isaac, Jacob están descansando, hermanos. Si alguien te preguntara si conoces el poder de Dios, ahí te pregunta, hermano, hermana, ¿no? ¿Conoces el poder de Dios? ¿Qué le responderías y por qué? A ver, hermanos, ¿qué le responderías y por qué? Bueno, con esto vamos a terminar, hermanos, con esta pregunta. ¿Alguien quiere responder? No, si alguien te pregunta si conoces el poder de Dios, ¿qué le responderías y por qué? Dice, ¿no? ¿Por qué harías le darías esa respuesta? A ver, hermanos, reflexionemos, pensemos en esa pregunta, ¿no? Si conocemos el poder de Dios. Los saduceos no conocían el poder de Dios. De igual manera, los fariseos, herodianos. Bueno, ¿qué de nosotros, pues, hermanos? Voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despide en la oración y que quede esa pregunta como reflexión, hermano. Bien, Hermana Mónica, por favor, eh, despídanos. lo que dice aquí claramente, o sea, nosotros cada cosa que vemos es una muestra del poder de Dios. Nosotros necesitamos un gran milagro para saber de que Dios es todopoderoso. Nos basta, cierto, con ver su creación, nos basta con ver lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que claramente yo respondería, sí, sí lo he visto, porque el Señor cada día muestra su misericordia conmigo, con mi familia, con los seres que uno ama y por los cuales ora también, ¿cierto? Eh, Así que eso, mis hermanitos, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su nombre por siempre. Gracias, Señor, por su infinita misericordia para con cada uno de sus hijos, pues nos ha despertado el día de hoy, Señor, nos ha permitido abrir nuestros ojos y nos ha permitido también, mi Señor, tomar la mejor decisión que estar a sus pies, mi Señor, para buscarle y para aprender más de su palabra. Bendito Padre, mi Señor, que no pongamos excusas, mi Señor, para obedecerle, que podamos ser hijos fieles, mi Señor, que podamos ser hijos obedientes, mi Señor Santo. Te queremos suplicar en este día, mi Señor, a ir a nuestras labores, que usted nos acompañe, que dirija nuestros pasos, mi Señor, y que podamos ser luz para otros también. Padre bendito, sabemos que no merecemos nada. Te suplicamos que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para honra y gloria en su poderoso nombre. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanitos.